¿Es Jesús el único camino hacia Dios? Y el tema principal es de que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso es el único que puede llevarnos a Él. El pasaje bíblico está en 1 de Juan, capítulo 5, versos 1 al 13. Y esta vez lo voy a leer completo. Normalmente lo hago en pedacitos, pero esta vez va a ser completo para agarrarle más el significado. Y comenzamos en la primera carta de Juan, el capítulo 5, y empezamos en el verso 1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y hermana Salud, muchas gracias por siempre traer su lapicero. Subrayen ahí. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, subraye, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, subraye, para que sepáis que tenéis vida eterna. Muy bien. Único. El ser único representa algo especial, algo inigualable, singular. Quiere decir que es uno solo y no hay otro. Y le digo, es muy difícil hacer cualquier cosa sin encontrarse con una variedad. Le doy el ejemplo. Mi ejemplo favorito, el iced tea, el té helado. Voy y me encuentro 15 variedades diferentes de la de Arizona solamente. ¿Se imagina? A tener que escoger ahí. De si es el de durazno, si es el de strawberry, cualquiera. ¿Ya? Pero es una variedad. Voy a comprar un electrodoméstico. Nuevamente, variedad de marcas, variedad de tamaños, variedad de todo. Vamos a un hotel.
de 3, de 4, de 5 estrellas, todos son buenos. Esta abundancia afecta nuestra manera de pensar. Por eso, a la mayoría de las personas, den gracias al Señor que usted no está en esa mayoría, les es difícil aceptar que hay un solo Dios. Y aparte de un solo Dios, un solo camino a Él. Y una sola religión verdadera. No pueden concebirlo porque se desarrollan en un ambiente con creencias espirituales que los confunden. No pueden aceptar, incluso gente que dice, creo en la Biblia y creo en Dios, pero también yo creo que el Señor ha hecho otro tipo de escape para que suba otra gente que no cree en la Biblia. Y los he escuchado decir, entonces, ¿cómo pueden decir que creo en la Biblia y decir que pueden creer de que hay otro camino si dicen claro en la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos? Hechos 4:12. ¿Cómo puede decir la gente? Creo en la Biblia, pero no creo de que Jesús sea el único camino. Vivimos en una época en la que nuestra doctrina ortodoxa cristiana se considera exclusiva e inflexible. La gente cree que cualquier opinión sobre Cristo está bien. En el pasaje de hoy, el apóstol Juan defiende firmemente una creencia correcta sobre Jesús, sobre el Hijo de Dios. Los oponentes de Juan en Éfeso habían degradado a Jesús al papel de un hombre piadoso que no era ni el Cristo ni el Hijo de Dios. La historia del cristianismo nos enseña que lo que una persona cree sobre la cristología, es decir, quién es Jesús, eso va a afectar a todas las demás partes de su vida, incluyendo su justicia, su sentido de justicia, su amor, su pecado y su estilo de vida. Entonces, ahora empezamos con la lectura. Como es habitual en Juan, él ya ha tratado estos temas anteriormente en esta carta, pero ahora vuelve a resumirlos. Leamos los 3 primeros versos de 1 de Juan, capítulo 5. Dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a su Hijo. Así es como sabemos que amamos a los hijos de Dios, amando a Dios y cumpliendo sus mandamientos. Este es el amor a Dios, obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Aquí Juan está afirmando varios puntos y él los ha expuesto anteriormente. Primero, el creer en Jesús como el Cristo es característica de los que tienen el Espíritu Santo, es decir, son nacidos de Dios, en contraste con los oponentes de Juan. Segundo, solo los que aman a los hermanos cristianos aman a su Hijo. Los que han sido engendrados tienen amor genuino por el Padre, el que engendró. 3. El discipulado cristiano requiere obedecer el mandamiento de amarse los unos a los otros, cumplir los mandamientos. Y le aumenta: sus mandamientos no son gravosos. En esta última parte, Juan distingue entre obedecer en amor
y el legalismo que caracterizaba al judaísmo en la época de Jesús. El judaísmo, ¿ok? Gravoso, es decir, penoso, pesado. Aquí es usado en sentido figurado una fuente de dificultad o problema debido a las demandas impuestas. Este verso 3b es un eco de la propia enseñanza de Jesús. Los rabinos, fariseos, los maestros fariseos imponían a sus discípulos un yugo de enseñanza que exigía la observancia minuciosa de cientos de leyes. Curioso, estábamos en el estudio bíblico del viernes con las hermanas Alicia, Salud y el hermano Ignacio. Y estábamos hablando de que si eran 613, 623, 616 los mandamientos. Y todo depende de cómo lo ven. Pero de cualquier forma, son más de 600 si los buscan. Y estos, los judíos, los maestros fariseos, imponían ese yugo de observarlo minuciosamente. ¿Qué dijo Jesús? En Lucas 11:46 dijo: ¡ay de vosotros también, intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Después, ¿qué dijo Pedro a los judaizantes? ¿Cuáles eran los judaizantes? Eran aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que venían con su carga de reglas y leyes y querían imponérselas a los gentiles que se convertían. ¿Qué les dijo Pedro? Ahora bien, ¿por qué tratáis de poner a prueba a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo? Y se incluye el mismo aquí, que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Hechos 15:10. Pablo, Gálatas 5:1, a los judaizantes también, que querían influenciar a la iglesia. Para libertad nos ha liberado Cristo. Estad pues firmes y no os dejéis cargar de nuevo con yugo de esclavitud. Pero el yugo de Jesús era distinto. Y este es uno de mis 5 versos favoritos de todos. Mateo 11:28-30. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. El yugo que Jesús impuso a sus seguidores se resumía en 2 mandamientos: amar a Dios y amarse los unos a los otros, que debían cumplirse con la máxima seriedad. Mateo 22:35-40. Ahora, la alternativa a la iniquidad no es el legalismo, sino el amor vivido con coherencia en la propia vida. Vivido así, el amor cumple la ley, porque el amor es el espíritu de la ley. Gálatas 5:14, Romanos 13:10. Entonces, vemos que el Señor quiere el que observemos sus mandamientos con amor, con deseo, que no es algo gravoso. Vámonos en el mismo 1 de Juan capítulo 5. Sigamos con el con los versos 4 y 5. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo?
Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si hay alguien que cree que es un compromiso de no pecar más, el llegar a Cristo, aquí vemos que solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ahí está el yugo. Vence, conquista. En el capítulo 2, versos 13 y 14, Juan los usa como habéis vencido al maligno. Y en el capítulo 4, verso 4, los habéis vencido. En la mitología griega, Nike o Nike es la diosa de la victoria. Y de ahí es la fuente del nombre de los artículos deportivos Nike. ¿Ya? Lamentablemente, si los cristianos tenemos a menudo una mentalidad derrotista, a menudo nos mostramos, aquí está, pasivos ante el mal y los malvados. Juan sin duda recuerda las palabras de su maestro. En Juan capítulo 16, verso 33b. En este mundo tendréis problemas, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Tenemos la victoria, dice Juan, porque nuestro maestro se enfrentó al mundo y venció. Mantener esta victoria sobre la cultura dominante en nuestros días requiere una comprensión de la victoria de Jesús sobre el pecado, el mundo y el diablo. Y nuestra fe, es decir, nuestra voluntad de permanecer en esta verdad en nuestros días y vivir de acuerdo con ella. Aunque la llamada, y esto es verdad, yo lo siento, estoy seguro que usted también, la llamada del mundo resuena en nuestros oídos. La voz de Jesús es aún más recia, más fuerte. A eso tenemos que escuchar. En el Apocalipsis 12:11, dice un ángel, relata la victoria de los mártires en la tierra, es decir, los mártires durante la tribulación. Lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. No amaron tanto sus vidas como para rehuir la muerte. Ese verso lo uso yo mucho para decirles, cuando estoy tratando de evangelizar a alguien, o vives para Cristo hoy o después durante la tribulación, mueres por Él. Escoge. Entonces, estamos llamados a ceñirnos con la armadura de Dios y luego mantenernos firmes en la fe y en la expectativa de la victoria. Efesios 6, 10 al 18, y lo hemos visto ese desde aquí. Ahora, los siguientes versos sobre el agua, el espíritu y la sangre no son fáciles de entender. Versos 6, 7 y 8 de 1 de Juan 5. Obviamente, estos tres son simbólicos y pretenden ser un poderoso antídoto contra los falsos maestros. Pero ¿qué es lo que significan? Leamos. 6, 7 y 8. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre.
y estos tres concuerdan. La palabra clave aquí es el verbo testificar, dar testimonio, dejar una constancia. El verbo es confirmar o atestiguar algo sobre la base del conocimiento, ya sea empírico o la creencia personal, dar testimonio, ser testigo. En el verso 6, Juan quiere que sus lectores conozcan la evidencia. Estamos en una corte de leyes aquí. Conozcan la evidencia de que Jesús de Nazaret es Cristo, el Hijo de Dios, en su carne. Los tres testigos se combinan para dar un testimonio unánime. Espíritu, agua y sangre están de acuerdo. Literalmente son uno. Ahora, ¿qué representan el agua y la sangre? Ahora que hemos establecido el significado de testificar y determinado el texto más exacto, nos queda la tareita de averiguar qué quería decir Juan con el agua y la sangre. Y han habido de muchas, tres interpretaciones principales del significado de agua y sangre. Uno, las ordenanzas. Agua, el bautismo; sangre, la cena del Señor. Dos, la crucifixión. El agua y la sangre se refieren a lo que emanó del costado de Jesús cuando le clavaron una lanza después de su muerte. Juan capítulo 19, verso 34. Y tres, las experiencias históricas por las que pasó Jesús. Pasó por el agua en su bautismo y la sangre sufrió su crucifixión. Esta tercera explicación tiene mejor sentido, basándonos en la particular herejía cristológica a la que se enfrentaba Juan. Esto es lo que decían sus oponentes. Creían que el Cristo divino vino, el Cristo divino es uno, vino sobre el Jesús humano, el hombre, en el bautismo. O sea que recién a los 33 años. ¿Ya? Eso creían. Pero se apartó de él antes de la cruz. Eso creían. ¿Y quién fue el que dijo desde la cruz: todo se ha cumplido? Ese fue Dios, fue Jesús. Así que estaban mal ellos. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, la explicación de Juan en el versículo 6b tiene mucho sentido. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Entonces Jesucristo vino no solo por agua, como dirían los herejes, sino también por sangre, que los herejes no reconocerían. Ahora, ¿cómo testifican los tres testigos? El bautismo de Jesús da testimonio de su plena divinidad, al menos de tres maneras. Juan el Bautista ve y atestigua que el Espíritu Santo vino sobre Jesús en forma corporal. ¿Correcto? Mateo 3:17, Marcos 1:9, Lucas 3:21-22. Se oye la voz de Dios: este es mi Hijo, a quien amo, en él tengo complacencia. Vamos bien ahí. Juan el Bautista, como profeta de Dios, él atestiguó de que Jesús es a la vez Hijo de Dios, que bautiza en el Espíritu Santo. Juan 1:33. Y también que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, después viene la crucifixión de Jesús. Eso fue el bautismo. Y los acontecimientos que la rodearon atestiguan también de varias maneras la divinidad de Jesús. Jesús reconoció que era el Cristo, el Hijo de Dios,
ante los sumos sacerdotes en su juicio. Marcos 14, 61-62. Jesús reivindicó su realeza de ser rey ante Pilato. Juan 18, 36 y 37. Y fue crucificado por afirmar ser el Hijo de Dios. Juan 19, 7. La inscripción sobre la cruz de Jesús es Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos, que refleja la afirmación de Jesús de ser el Rey, Mesías o Cristo. Muchas escrituras también se cumplieron en la crucifixión de Jesús. Y el centurión romano que vio su crucifixión y vio la oscuridad sobre la tierra y sintió el terremoto que tuvo lugar a su muerte, él testificó, ciertamente, este era el Hijo de Dios. Marcos 15, 39. La resurrección de Jesús es el claro sello de autenticidad de Dios, de que Jesús es su Hijo resucitado. ¿Creemos eso? Amén. Amén. Mientras que el agua y la sangre representan testigos externos y objetivos de la divinidad de Cristo, el Espíritu Santo, mencionado como tercer testigo en el verso 8, es un testigo interno subjetivo de su divinidad. Vámonos entonces a los versos 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 5, versos 9 y 10. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora bien, a la hora de evaluar un testimonio, la jurisprudencia judía exigía la presencia de 2 o 3 testigos para establecer un hecho ante un tribunal. Mateo 18, 16, 2 de Corintios 13, 1, 1 de Timoteo 5, 19, Hebreos 10, 28. Todos dicen lo mismo. Por eso, el argumento de Juan sobre la suficiencia del testimonio de la divinidad de Jesús es convincente, ya que Dios lo confirmó tanto con los hechos como con su propia voz. Mayor es el testimonio de Dios, dice el verso 9. Entonces, ¿qué quiere decir Juan cuando afirma: todo el que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en su corazón? Verso 10a. Juan parece referirse a un testimonio interior del Espíritu Santo, que en la primera carta de Juan es la fuente de haber nacido de Dios, la simiente de Dios, la unción y el que está en vosotros, que es mayor que el diablo. También Pablo se refiere a este testimonio interior del Espíritu, que da seguridad y nos conecta con el Padre. Dice: porque no habéis recibido un espíritu que os haga esclavos de nuevo del miedo, sino que habéis recibido el espíritu de la filiación. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ha sentido usted eso? Que el Espíritu mismo le da testimonio a usted mismo, a su espíritu, de que es hijo o hija de Dios.
Entonces estamos todos en buena compañía. Ahora vemos que Juan escribe los siguientes 2 versos para reforzar la rezagada seguridad de los creyentes referente a las mentiras que los falsos maestros han estado difundiendo. Leamos por favor los versos 11 y 12. Y dice: y este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Aleluya. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es. Recuerden, como les dije una vez, Juan habla en absolutos. O es blanco o es negro, no hay gris. Hay una línea divisoria. Entonces, en estos versos Juan ha utilizado la palabra, en los versos anteriores que hemos visto, la palabra testimonio 6 veces. Ahora, cuando Juan dice, este es el testimonio o el registro, él está resumiendo. Esto es lo esencial. Aquí está en pocas palabras, es lo que está diciendo, en los versos 11 y 12. Vemos. Dios nos ha dado vida eterna, verso 11a. Gloria sea a Dios. Él nos ha dado está en tiempo aoristo, que es un tiempo verbal que denota una acción ocurrida en el pasado sin tener en cuenta su duración o su conclusión. Nos ha dado. Sigue. Hablando de un don dado en un momento concreto de la historia, eterno es perteneciente a un periodo de duración interminable sin fin. Y aquí está el punto de que toda la gente, vaya usted al Amazon o a donde sea, Walmart, todos están buscando vivir más largo, envejecer más lentamente, rejuvenecer, y vemos no cientos ni miles, cientos de miles de productos dedicados solamente a que el hombre quiere vivir más largo, quiere rejuvenecer y no quiere envejecer. Y esto no es de hoy. El joven rico 2000 años atrás cayó a los pies de Jesús con la pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Marcos 10:17. Y esa es la promesa de Dios, vida eterna, la promesa de Jesús. En el verso 11a, Dios nos ha dado la vida eterna. Hasta aquí los herejes en el tiempo de Juan estarían de acuerdo. La vida eterna no es una póliza de seguro de vida irrevocable que fue emitida el momento en que usted se convirtió. Eso no es. Y que se lo va a dar a San Pedro al llegar a las puertas. Eso no es la vida eterna. Es una relación viva con Jesús. La vida no puede separarse del Hijo, no puede. Está ligada a la relación de fe entre usted y el Hijo. Si alguien tiene duda de si tiene esa relación viva con Jesús, por favor comuníqueselo al pastor, que él lo va a enderezar. Pero es una relación viva, diaria, de cada momento con Jesús. En el trabajo está con Jesús. Está con los hijos, está con Jesús. ¿Ya? ¿Y sabe qué? Está durmiendo, Él lo está cuidando también. O sea que está con Jesús siempre. Pero siempre, despierta, Jesús. Eso es una relación viva. ¿Ya? No es de pedir, sino de pedir: ¿cuál es tu voluntad, Señor, para hoy día? No importa lo que yo quiera.
¿Cuál es tu voluntad? Relación viva. Entonces, en este punto, los herejes ya estaban afuera. Ellos solamente creían en Jesús como un hombre piadoso, no como el Hijo divino de Dios que está vivo, que está a su lado, a nuestro lado, que nos dejó el Espíritu Santo. No, en eso no creían. Juan, por un lado, está tranquilizando a los verdaderos creyentes y por el otro está tratando una línea divisoria entre la verdadera fe, note, la verdadera fe singular y las falsas enseñanzas que habían dividido a la iglesia. Y eso sigue hoy. Una verdad y muchas falsas enseñanzas. 2. Esta vida, dice, está en su Hijo, 11b. La vida eterna no puede separarse del Hijo. Reside en Él personalmente. No está en un cuerpo de doctrina o en una iglesia. Ninguna denominación tiene una franquicia exclusiva sobre Jesús. Las iglesias pueden apuntar a sus congregantes hacia Cristo y deben hacerlo. ¿Ya? Pero la vida real se encuentra en la asociación con Él y solo con Él. El que tiene al Hijo tiene la vida, 5:12. Tener, aquí significa estar en estrecha relación con alguien. Tener como. La palabra se usa a veces de relaciones íntimas, como tener un padre, tener una esposa, tener hijos. Vemos un uso similar en la Biblia solamente en las cartas de Juan. Quien reconoce al Hijo tiene también al Padre. Lo dijo en 1 de Juan, capítulo 2, verso 23. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina tiene al Padre y al Hijo. Si le da vuelta a la hoja en su Biblia, se va a 2 de Juan, capítulo 1, verso 9. Entonces, tener al Hijo significa gozar de una comunión viva y personal con Él. Poder llegar a Él en la oración, compartir sus bendiciones, recibir su perdón, experimentar su gracia eterna. Por el contrario, no tener al Hijo de Dios significa no tener la vida eterna y perderse todas sus bendiciones y morir eternamente. Ahora, el propósito de la declaración de Juan en esto no es hacer que el verdadero creyente, usted y yo, agonicemos sobre si tenemos o no al Hijo, sino más bien darnos seguridad. Ahora, creemos en Él, confiamos en Él, disfrutamos de la comunión con Él. Si es así, alabemos al Señor. Pero si hay alguien que no está seguro, ahora mismo donde está, inclínese y confiésele sus pecados, prometa seguirle y ponga su fe en Él. Y luego recíbalo por la fe. Porque en Él y solo Él está ligada su vida eterna. Una forma bien infantil de expresar vida en el Hijo es: agarre usted un billete, no tiene que ser de 100, ¿ya? Agarre usted un billete y lo pone dentro de la Biblia. Y lo pone con el extremo que esté saliendo. Y le pide a esa persona a la que usted está tratando de evangelizar, le pide, agarre el billete. Y cuando quiera agarrarlo, usted lo aprieta más fuerte. Y entonces le dice, no lo puedes agarrar porque el billete está en el libro. El Hijo está en el libro. Es ahí
¿Dónde lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar en la Biblia, leyendo la Biblia, no viniendo a escuchar un sermón, irse por otros 6 días y medio y regresar al séptimo, sino leyéndola a diario. Eso será algo tal vez infantil, pero puede ayudar a alguien a que se le enciendan las luces. Ahora, vemos 3 verdades importantes en estos versos. La vida eterna no es un premio que ganarse, sino un don inmerecido. 2. La vida eterna se encuentra en Cristo. 3. El don de la vida en Cristo es una posesión presente. Ya empezó su vida eterna. Es una posesión presente que puede disfrutarse ahora. Juan está resumiendo ahora. Y en los siguientes versos, y vamos a hacer solamente el 13, Juan está resumiendo ya la carta. Y dice en el verso 13: os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Nuevamente, para que sepáis que tenéis vida eterna. Algo muy triste, yo le pregunté a alguien: ¿quieres saber que tienes la vida eterna? Que vas a estar con Jesús en el cielo. ¿Sabe qué me contestó? Muy triste. Solo Dios lo sabe eso y yo estoy contento con llegar al purgatorio. Y lo más triste es que ese era mi hermano. El propósito de esta carta no fue solo de aclarar y refutar los adversarios que habían difundido falsas enseñanzas, plural. También es animar a los creyentes que pueden haber sido agitados en su congregación para que puedan saber con certeza que tienen vida eterna. Este verso suena muy parecido a la declaración de propósito en la conclusión del Evangelio de Juan, Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No pienses que tengáis. Entonces, como conclusión, el pluralismo dice que hay muchos caminos que llegan a Dios. Pero la Biblia nos dice que solo hay un camino. Tenemos que estar preparados para defender nuestra creencia de que el Hijo de Dios, el Mesías, es el único camino y su nombre es Jesús. La Biblia enseña que somos hechos hijos de Dios cuando creemos en Jesús. Dios da testimonio de que Jesús es su Hijo. Solo por medio de Jesús tenemos la vida eterna. Y este es el mensaje que debemos proclamar. Hay solo un camino a Dios. Pídale al Señor que fortalezca cada día para poder testificar a Jesús como el único camino que nos lleva